Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Muchos video. propietarios de automóviles adoran sus grandes juguetes de 4 ruedas hasta tal punto que se esfuerzan por familiarizarse con todos los nodos y sistemas de los que consta el vehículo. Al llegar al espacio bajo el capó, se puede encontrar allí una gran cantidad de elementos aparentemente incomprensibles. Por ejemplo, bajo el capó hay una culata, lo que es en el coche, no muchos automovilistas novatos saben. Descripción. En los cursos de automoción y en las instituciones educativas de transporte, se puede aprender con más detalle acerca de la culata del coche, el desciframiento del concepto AGCA y parámetros técnicos. Bajo esta abreviatura se acepta entender la culata del bloque de cilindros de la planta motriz. Se trata de una cubierta que protege herméticamente el motor de las influencias externas negativas. En la mayoría de los casos, la pieza tiene una forma de fundición bastante compleja. En la mayoría de los casos, el material básico son aleaciones de aluminio. También hay productos fabricados a base de fundiciones aleadas. Es necesario saber que la cabeza de fundición después de la etapa de colada se somete a un envejecimiento artificial del material, eliminando así todas las tensiones físicas establecidas durante la adquisición de la pieza bruta de su forma. Esta operación es obligatoria, ya que la pieza se somete a varias etapas de procesamiento mecánico de alta precisión. Si se omite la etapa de envejecimiento, con el tiempo la culata del motor se deformará arbitrariamente por sí sola debido a la tensión residual. Características del diseño. Para averiguar qué es la culata en el coche y qué papel desempeña, hay que tener en cuenta que este elemento interactúa con un gran número de nodos adicionales, válvulas de distribución de gases de admisión / diagonal escape inyectores, sistema de encendido en coches de gasolina, árbol de levas, etc. Hay que saber que la culata está situada directamente encima del bloque de cilindros. Partiendo de esta base, para los motores en línea clásicos, los ingenieros de automoción se conforman con una culata, mientras que para los diseños en V se requieren un par de culatas. El accionamiento de distribución, que forma parte de la culata, comprende las válvulas. Están dispuestas en una sola fila frente a los cilindros. Para el correcto funcionamiento del sistema, se instalan en la mayoría de los coches en un ángulo de 1/20. Funcionalidad del conjunto. La culata del bloque motor protege simultáneamente todas las cámaras de combustión. La pieza de aluminio o hierro fundido se coloca sobre el bloque, interponiendo entre ellas una junta especial resistente al calor. Esta última garantiza la máxima estanqueidad del sistema. En algunos casos, se aplica una capa adicional de sellante para aumentar las características de rendimiento de la junta. Durante las reparaciones corrientes o importantes, la junta situada bajo la culata debe sustituirse. No es apta para su reutilización. La parte de aluminio está expuesta a influencias de altas temperaturas, ya que se acopla directamente con las cámaras de combustión. La mezcla de combustible y aire durante las explosiones también ejerce fuerza sobre la superficie interior. La carcasa tiene orificios roscados. En ellos se enroscan las bujías, para los grupos de gasolina, o los inyectores, para los motores diésel. También hay orificios, gracias a los cuales el árbol de levas realiza sus operaciones. En su caso, es necesario instalar bujes, muelles, válvulas, arandelas de soporte, cojinetes giratorios, etc. Para cada uno de estos elementos se crea un molde o agujero diferente en la culata. Todos ellos forman parte de un complejo mecanismo de sincronización. Conviene tener en cuenta que un mantenimiento inoportuno o inadecuado del conjunto, o un funcionamiento incorrecto, provocarán un fallo rápido. Esto conllevará reparaciones costosas. En las estaciones especializadas, su coste será elevado. Incluso si lleva a cabo la reparación usted mismo, la operación requerirá mucha mano de obra y tiempo. Una de las primeras dificultades es desenroscar los tornillos. La parte delantera del cabezal se utiliza para montar la transmisión de la cadena. Allí también se contempla la necesidad de un tensor de cadena. La superficie de contacto de la culata con la junta y el bloque de cilindros se somete a un mecanizado especial. Se proporciona un único plano horizontal sin depresiones ni protuberancias. Posteriormente, se deformará por las fluctuaciones de temperatura, por lo que, como reparación, se somete a un rectificado adicional. De este modo, se restablece la forma geométrica original. De lo contrario, ni siquiera la presencia de una junta salvará de la despresurización de las cámaras de combustión. Las partes de la culata que interactúan con las cámaras de combustión tienen una forma especial.
Los pistones garantizan que la mezcla de combustible se comprima en su punto más alto y la forma de la cámara favorece el mejor remolino posible de los gases. Esto tiene un efecto positivo en el proceso de combustión con un máximo rendimiento energético. Una brida de forma especial linda con la parte trasera. Está conectada a una serie de tubos que discurren por debajo del vehículo. Los colectores de admisión y escape también están montados allí. En las cavidades circula refrigerante, anticongelante. Reduce la temperatura de la culata y el bloque. La culata tiene una serie de elementos no desmontables, entre los que se encuentran los asientos de las válvulas. Son necesarios para crear una estanqueidad del sistema de sincronización. Para no extraíble debe incluir manguitos de guía de válvulas. Se montan presionando en un equipo especial. Llevar a cabo tal operación en casa es muy problemático. Se requieren herramientas y equipos especiales para el tratamiento térmico. A veces una operación de este tipo, hábil, oferta para llevar a cabo en el garaje, pero este proceso puede conducir a un sobrecalentamiento de la pieza y su posterior deformación. En este caso, la geometría del producto se perderá irremediablemente, y también es posible formar microfisuras. Como resultado, será necesario comprar una nueva unidad. Características de las juntas. La mayoría de los problemas se deben a la despresurización, que suele producirse cuando falla una junta. Debe seleccionarse adecuadamente para evitar reparaciones costosas. Un reventón provocará el golpeteo de los pistones y también el fallo del motor. Los fabricantes ofrecen dos tipos de culatas de vaporita, de metal. Mejor hace frente a sus funciones de metal, pero no se adapta a ciertos tipos de motores. En particular, no se acepta ponerlo en grupos atmosféricos. No hay que conformarse con paranito-valla, hacer frente a la mayoría de las irregularidades de la superficie. Mantenimiento del sistema. Hay que tener en cuenta que, en cualquier caso, todos los sistemas y piezas de automóviles necesitan mantenimiento en el tiempo, incluyendo la unidad de culata. Un factor importante en esta situación es el diagnóstico a tiempo. Se debe prestar especial atención a los siguientes factores: trabajo cualitativo de la junta, proporcionando estanqueidad, funcionamiento de las válvulas. Es importante comprobar el funcionamiento de las juntas de las válvulas. Es necesario comprobar la calidad de los retenes del árbol de levas. Si la junta falla, el aceite del sistema de lubricación penetrará en el sistema de refrigeración y el anticongelante entrará en las cavidades de circulación del aceite. Esta penetración mutua hará que el motor funcione con una eficiencia reducida. Cuando parte del aceite empiece a circular con el anticongelante, se manifestará un fenómeno como la estructura del motor. Después de un tiempo, el motor simplemente dejará de arrancar. Al mismo tiempo, en el salpicadero los indicadores mostrarán un aumento de la temperatura del motor. La presencia de anticongelante en el sistema de lubricación tendrá un efecto negativo sobre el estado de las bujías. Al desenroscarlas, se puede notar por el hollín que están inundadas. Funcionamiento correcto. Es importante después de la reparación o el diagnóstico montar correctamente todos los elementos de la culata, ya que incluso una pieza mal fijada en el bloque de cilindros puede deformarse durante el funcionamiento. En determinadas situaciones no es posible hacerlo sin desmontar la culata. Perforación de los cilindros del bloque, un problema con las válvulas, que requerirá su sustitución o reparación, comprobación de la presión de los manguitos o asientos de las válvulas perdida. De los parámetros geométricos de la superficie de contacto, perforación de la junta, pérdida de estanqueidad, necesidad de eliminar microfisuras. Al permitir que el motorista vea el momento en que se alcanza la fuerza necesaria, se garantiza una tensión suficiente de la rosca. Y se evita que ésta se arranque. Está terminantemente prohibido utilizar extensiones de llave adicionales al atornillar. También es importante respetar el orden al atornillar las tuercas en los espárragos. ¿Cómo se manifiestan las averías? Es necesario identificar a tiempo la inoperatividad del conjunto. De lo contrario, la avería provocará un aumento del consumo de gasolina o incluso la parada completa del motor de combustión interna, lo que requerirá una revisión. Para identificar el problema a tiempo, es necesario prestar atención a los signos indirectos del fenómeno. Aparecen fugas de aceite por debajo de la junta, la varilla de nivel durante el diagnóstico tiene una pequeña cantidad de espuma blanca, el escape pierde transparencia y aparece el antihumo del tubo, se aprecian manchas de aceite y fugas en el radiador y el depósito de expansión. Si se detecta alguno de estos signos, se recomienda acudir a una estación de servicio para diagnosticar el estado de todos los componentes.
También es posible identificar una junta perforada, que ha roto su integridad. Al instalarla, no debe haber elementos extraños en uno de los lados entre esta y la culata, así como entre la junta y el bloque. Al atornillar los espárragos, es necesario proteger la junta de danos, ya que esto acortará su vida útil. Un sonido de golpeteo anormal es una indicación de que hay danos. Una rotura completa de la junta es capaz de parar el motor y dañar la culata. Los problemas suelen producirse en los siguientes casos: sobrecalentamiento del motor, instalación incorrecta de la propia junta, aumento de los valores de compresión, como limpiar la culata del bloque de cilindros. Para deshacerse del hollín en la parte metálica de la culata, puede utilizar diversos medios químicos. Es bastante resistente a la mayoría de los hogares, débilmente agresivo, química. Los automovilistas experimentados utilizan tales composiciones: acetona, aceite diésel, detergentes domésticos, detergentes en polvo, etc. Lo principal es utilizar medios personales de protección contra los preparados químicos. También será necesario aclarar bien el metal de los residuos del limpiador.